todo lo que rodea al equipo y todo lo que rodea a la organización de los partidos, pues esté las cosas en su sitio, ¿no? Hemos celebrado 5 años, ¿no? Tenemos chicos y chicas que están con nosotros desde hace 5 años que empezaron, ¿no? Esta aventura, ¿no? Bueno, yo creo que es un reconocimiento a que están a gusto en el trabajo que hacen y que les gusta mucho el baloncesto, ¿no? Y estar cerca de los jugadores. El problema va a ser que la temporada pasada eran los viernes o el domingo por la mañana, esta temporada son los viernes por la noche, y el año que viene queremos volver otra vez a que sea domingo por la mañana, ¿no? Habrá que ir revisando a los chicos que se organicen un poco, ¿no? Bueno, efectivamente, es duro madrugar el domingo por la mañana para ellos en las edades en las que pueden estar, ¿no? Rondando los 16, 18, 20 años, ¿no? Pero bueno, lo hacen muy a gusto, y lo van a hacer muy a gusto, y ojalá que el año que viene lo podamos hacer todos en la ACB. Bueno, y antes de terminar vamos a subirnos aquí a la parte con los más jóvenes, a ver si alguno se atreve a El decirle... Tocho, ¿cómo se llamaba el Tocho este? A decirle algo... El Chopo. A ver. A ver, aquí tenemos... Chopo. ¿Cuánto Chopo. mide, Chopo? A ver. Preséntate, por favor, preséntate. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cuál es tu nombre? Alberto. Alberto, ¿apodo? ¿Chopó? Chopo, muy bien. Bueno, y eres la esperanza, ¿no? Ya te decía antes Benito Doblado que a intentar estar ahí pronto con los mayores, ¿no? Eso también les pasa a los del primer equipo. No te pienses tú que eres solo tú, también les pasa a los profesionales, ¿eh? Ya. ¿Qué compañero tienes que nos pueda hablar un poco? Allende. A ver, ¿qué tal? Jugar jugarás bien, pero hablar Buenas tardes. no te ficho, ¿eh? Nombre. Guillermo, Guillermo. Edad. 16. ¿Y en qué equipo estamos? En el Caízaro. ¿En qué categoría? KDTA. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Y qué? ¿Y este es el que más habla? Sí. Bueno, tienes ahí al capitán, al presidente y al entrenador. ¿Qué les dirías? Nada, que a ver si algún día nos dan una sorpresa y subimos. Pero nada, bien. ¿Cómo ves al equipo? Este año bien. ¿Este año bien? Sí. Muy bien, muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, ¿algún chaval más que nos A ver, quede por ¿alguno que hablar? se quiera animar? Alex, Javi. Bueno, vamos a ver. Ahí está Javi. Mira Vamos a ver Matías cómo Javi, está porque aquí. Javi lo conoce Mati, lo conoce la primera plantilla porque entrena habitualmente con el primer equipo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la que estamos montando aquí? Bien, divertido. Os lo estáis pasando bien, ¿no? Sí. Bueno, y tú me imagino que con ganas, ¿no? De pronto estar ya en la primera fila y ser un hombre más del primer equipo. ¿Para cuándo? Sí, a mí y a todos les gustaría. Y hay que esperar, ¿no? Hay que tener paciencia y ir poco a poco. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Nada. Muy bien. Afortunadamente son grandes jugadores de baloncesto y no se tienen que dedicar a los medios de comunicación. Y antes de terminar, que no se me olvide, sí. el responsable de marketing del CAI, Miguel Moore. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El lema del eslogan de la campaña de abonados del CAI de este año decía: yo soy del CAI Zaragoza y tú. Se preguntaba, bueno, Zaragoza ha vuelto a demostrar que es del CAI. Sí, la verdad que ya no nos quedan muchos lemas por sacar, ¿no? Después de tantos años de esperanzas, casi todos, pues este año pues ha sido lo que hemos elegido, pues aduciendo un poco al sentimiento, que es lo que en esos momentos de desesperación absoluta que sentíamos todos, pues que intentase animar un poco a la gente, ¿no? ¿Hubo dudas de que la gente volviera a responder después del fatal descenso del año pasado? Yo creo que, salvo Pedro, que venía nuevo al club y fue un poco el que traía la esperanza renovada, casi todos teníamos dudas, ¿no? De que la afición respondiese después de una desilusión tan grande en tanto número, ¿no? O sea, creíamos pues que la bajada posiblemente hubiese sido algo más, pero bueno, la verdad que los fichajes que se fueron haciendo pues fueron ilusionando otra vez a la gente y vamos, el público de Zaragoza, como siempre, excepcional. La última, hay que montar una fiesta, ¿no? Para cuando ascendamos. Bueno, lo vamos a melillar todos, ¿eh? No, me ha dicho el último Ipi que partido. me acaba de decir que estaba ensayando el baile de la próxima fiesta. Entonces, bueno, que no lo tenía todavía muy bien coordinado y necesitaba una coreografía conjunta con las cheerleaders. Entonces, bueno, en cuanto tengan tiempo las cheerleaders para Dipi, hacemos la fiesta. Bueno, habrá que organizar, ¿eh? Habrá que organizar esa fiesta, veremos si en Melilla o dónde. ¿Algún jugador, algún miembro del cuerpo técnico, alguien de los que están en la sala quiere decir o preguntar algo a los que están aquí con nosotros? Que levante la mano, que es la última oportunidad porque llevamos ya prácticamente una hora. A ver, ¿alguien quiere decir alguna cosa? ¿Alguien levanta la mano? Para Matías, se habla mucho de la espera de la nacionalización española.
¿Qué pasa con ello? Ahí están. Sigue su rumbo normal de cualquier persona que quiere ser español y ahí está esperando a que salga. Bueno, pero perdona que te interrumpa. Por ejemplo, en el Real Madrid, a cualquier jugador del Real Madrid enseguida lo nacionalizan. ¿Por qué no al CAI Zaragoza a un jugador que lleva 6 años y casada con una vallisoletana? ¿El Real Madrid? No me refiero a eso. Simplemente yo me refiero que a unos equipos tan grandes le facilitan muy fácil la nacionalización española y a un jugador del CAI Zaragoza, ¿no? No, eso no sé. No sé por qué será. Políticamente correcto, pero el presidente también tiene que hacer alguna cosa en este sentido, porque al fin y al cabo las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que el debate de Matías y Matías no, yo creo que ya es todo conocido, ¿no? Yo creo que hasta que no coja acento aragonés, pues no podrá ser. Eso está pero bien. Bueno, eso ya... Bueno, lo que tú decías, perdona, un poquito... sí que es verdad que el Madrid, dicen, joder, el Madrid seguro que sí, ¿no? Que eso pasa todo, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Pero la realidad es distinta. Nosotros, todos los Zaragoza se ha focalizado todo en Matías, porque es lo que nos toca, pero hay que entender que hay muchos equipos en ACB y en LEP que les ha pasado lo mismo, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio del sistema a nivel de nacionalizaciones y que ha afectado sobre todo al deporte profesional, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que ha habido igualdad para todos y pues en este caso lo que era todo mucho más rápido pues ha sido mucho más lento. Pero claro, todos estamos centrados en Matías, lógicamente, y lo sentimos mucho todos, ¿no? Pero ha pasado al resto de equipos, en algún LEP, la diferencia de cupos nacional y comunitarios entre ACB y LEP ha hecho que ese problema se haya agravado más en los equipos LEP que en los ACB. Pero si hacemos un repaso de jugadores de equipos de ACB y LEP, pues hay unos cuantos, ¿no? En la situación de Matías. Bueno, esperemos que sea cuanto antes y que pueda jugar con nosotros, pues bueno, como español, pues muchos años, ¿no? Pues como está en el uso de la palabra el presidente, me gustaría que se despidiera de cara a la afición que está aquí con nosotros, a la que nos está viendo y escuchando a través de aragonradios.com, que luego en el podcast podrá escuchar de nuevo el programa si lo ha escuchado en directo y posteriormente para poderlo guardar y disfrutar de algunas de las respuestas curiosas de nuestros protagonistas. Y aquí están los micrófonos de Aragón Radio, aragonradios.com, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, en este foro del deporte aragonés, para dirigirse a los miles y miles de aficionados del CAI Zaragoza. Bueno, yo creo que nuestra manera de dirigirnos a la afición es un poco, creo que es la implicación de todo el club, ¿no? Yo creo que el club es grande, tiene distintos estamentos, desde el deportivo hasta el profesional a nivel ejecutivo, y yo creo que tenemos que, lo importante es la implicación, ¿no? Eso lo hemos comentado muchas veces y parece un gran proyecto, ¿no? Y la implicación personal, yo creo que todo el mundo en su faceta tiene sus virtudes y sus defectos. Y yo lo que decimos siempre es que nadie nos diga que no hemos dado lo máximo, ¿no? Yo creo que nos pueden discutir que hay gente mejor, pero nunca nos podrán discutir que no hemos dado lo máximo, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto tengo que decir a la afición que estén tranquilos, que esté trabajando en esa faceta, que estamos dando lo máximo en todos los aspectos, tanto deportivos, anímicos, cualquier en el económico hacemos también el máximo posible y en todos los aspectos, ¿no? Que nadie tenga dudas de que no lo estamos intentando, ¿no? Es al máximo posible y entonces en eso tenemos la conciencia tranquila. Otra cosa es los aciertos y desaciertos. Yo quiero animar a la afición que estén tranquilos y que el equipo está trabajando, que es lo que más le importa, es el primer equipo, que está trabajando en la línea y bueno, ahora nos toca partido a partido. Animo a todos los jugadores que sigan así, habrá partidos, es una gran plantilla, habrá partidos que destacará uno, otros, pero yo creo que al final todos saben que tienen que apoyarse unos a otros porque al final el éxito es de todos, ¿no? Yo creo que la implicación personal nos va a llevar al éxito colectivo, ¿no? Y eso nos va a hacer mejor a todos, tanto a jugadores como a toda la gente que está detrás vuestro, que son muchas y que tienen mucha ilusión en todos vosotros. Muchas gracias, presidente. José Luis Abos, entrenador, aquí están estos micrófonos para dirigirte a la afición del CAI Zaragoza, a tus jugadores, a tu presidente, al staff técnico y directivo. Bueno, pues yo solamente... Sin ponerte muy serio. No, sin ponerme muy serio. El Principio presidente es que ha puesto un nivel muy alto de seriedad. Sí, ya. Bueno, agradeceros la invitación para poder dirigirnos a toda la afición y a todos vosotros y bueno, pues decirle a la afición que realmente lo que le puedo decir es que este grupo está trabajando muy bien, que hay un grupo de personas importante que tienen toda la ilusión del mundo, que yo, es cierto que como jugadores o como cuerpo técnico es el mejor seguramente que he tenido en toda mi vida, y que ahora mismo creo que todo el mundo está poniendo y empujando muy fuerte, ¿no? Y que tienen mucha ilusión y que a veces nos salen las cosas bien y otras nos salen peor, ¿no? Pero que luego tenemos toda la ilusión del mundo por llevar el barco a buen puerto y que, bueno, pues que hagan el esfuerzo, que queda un tercio de temporada, que todos vamos a hacer el esfuerzo y que es un tema de todos, ¿no? De la afición, de la prensa, de todo el mundo.